para que quede como una constancia. Ok. Voy a empezar a presentar pantalla. Listo. Ok. Bien, compañeros. Yo quisiera hoy, en la clase de hoy, eh, quisiera conversar con ustedes acerca de los arreglos. ¿Qué se puede hacer en un arreglo? Generalmente, ¿qué tipo de operaciones se hacen sobre un arreglo? Y además de eso, ¿cuáles son sus elementos? Y de qué manera también se opera sobre esos elementos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un arreglo, la gráfica de un arreglo en realidad. Ustedes saben que en programación existen varios tipos de variables que son las variables básicas, ¿sí? Las primitivas, que son las variables de tipo entero, ¿verdad? Están las variables de tipo string, las char, entre otras, ¿cierto? Entonces, los arreglos por lo general son colecciones de algún tipo de estos tipos primitivos, por lo general, porque más adelante nosotros vamos a ver que también se puede coleccionar otro tipo de variables como son objetos. Pero por lo menos, si yo declaro un arreglo de tipo entero, ¿sí? Yo aquí en cada una de estas celdas voy a almacenar un número entero y solamente puedo almacenar uno solo. Si yo declaro de tipo string mi arreglo, en este arreglo solo vamos a poder almacenar un string, pero uno solo, es decir, una sola cadena de caracteres. Y así, si declaramos de char, etcétera, ¿sí? La clase pasada estuvimos viendo más o menos, hablando un poco de esto, yo quisiera repasarlo, los elementos de un arreglo. Entonces, cuando yo declaro un arreglo, este arreglo tiene, vamos a ver, el arreglo empieza, las posiciones del arreglo empiezan desde el 0, ¿cierto? Entonces, 0, 1, esta es la casilla 3, o la 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Empezamos desde el 0 y llegamos hasta el número que yo declare. Este arreglo, si yo quisiera que fuera un arreglo entero, yo lo declararía de tipo entero, ¿sí? Le pongo un nombre, llamémosle arreglo, y entre corchetes, ¿verdad? Yo especificaría la longitud. ¿Cuántos elementos vemos aquí? Pareciera que fueran 8, pero en realidad son 9 porque empezamos desde el 0, ¿cierto? Entonces yo básicamente lo que quiero tener aquí, lo que estoy graficando es un arreglo de tipo entero con 9 celdas, ¿sí? Con 9 celdas. Ahora, en los lenguajes de programación se declaran y se instancian de otra clase. Ahorita, de otra manera, ahorita no me quiero enfocar en lenguajes de programación. Lo que tenemos ante nuestra vista es la gráfica de un arreglo que tiene 9 celdas, donde yo puedo almacenar, en este caso yo declaré entero el arreglo, entonces yo puedo almacenar 9 enteros, es decir, puedo coleccionar Alfonso, 9 números enteros. ¿Perdón? Alfonso, espera, el 2 falta allí, o sea, solamente serían 8 casillas porque falta el 2. Ah, sí, perdón. Faltaría exactamente, sí. Serían 7 casillas, 8 casillas, ¿verdad? 8 casillas. Ok. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Ok, vamos a corregir aquí. Vamos a recortar. Porque necesito que esta imagen yo la voy a usar. Esta imagen yo la voy a usar para, digamos, para resolver un ejercicio que vamos a hacer ahorita. Entonces, 2, 3, 4, 5
Se me fue. 6, 7. Ok. Vamos a acomodarlos un poco más. Bien. Entonces, esas serían las 8 posiciones. Entonces, acá yo tendría que declarar que tengo que corregir acá abajo el número de celdas, ¿cierto? Que yo quiero declarar. ¿Sí? Ok, serían 8 celdas en total. Entonces, yo le coloco 8 aquí. Como digo, yo ahorita mismo no me quiero enfocar cómo se declara esto en un lenguaje de programación. Quiero que entendamos nada más esto. Tenemos un arreglo entero de 8 celdas. Listo. Ok. ¿Qué podemos hacer con este arreglo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tipo de operaciones podemos hacer? ¿O qué consideraciones tenemos que tener? Bien, esta celda, la que estamos viendo aquí, la de casilla 0, ¿sí? Si este arreglo se llama arreglo, como yo efectivamente lo he llamado, lo llamo arreglo, entonces esa posición de allí yo le voy a llamar, automáticamente se llama arreglo 0. Arreglo de posición 0. Cuando me refiera al arreglo 0, me estoy refiriendo a la posición 0 de este arreglo, ¿sí? ¿Quién me puede decir, por ejemplo, cómo se llama entonces esta celda que voy a señalar? ¿Cómo se llamaría esa celda? Arreglo 4. ¿Arreglo? ¿Aló? 4. 4, ¿por qué sería 4? Arreglo 3. Arreglo 3, porque es la posición, yo estoy especificando que esa es la posición 3. ¿Ya? Los números que estamos viendo acá arriba son las posiciones de esa celda, ¿sí? Entonces, arreglo 3 en realidad es la cuarta, eso es lo que crea a veces confusión, ¿verdad? Y es normal, por eso lo quiero discutir aquí. Es la cuarta casilla, pero en realidad se llama arreglo 3, porque recordemos que empieza desde el 0, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente porque generalmente una de las casillas que más da dolor de cabeza cuando uno está trabajando con arreglos es la última, porque puede generar errores. Esta última, ¿cómo se llama? Si el arreglo tiene 8 posiciones, como este arreglo, ¿cómo es el nombre de esa última casilla? Arreglo 7. Siempre es un número menor que el total de elementos que yo tengo en el arreglo. Siempre. ¿Ya? El número total de elementos se le llama longitud del arreglo. Y en este caso son 8, ¿cierto? 8. Pero la longitud no concuerda nunca con la última casilla. La última casilla sería arreglo 7. O, como también se le suele llamar, vamos a ver si me deja aquí, arreglo longitud menos 1. Eso es importante también. Esta notación de la última casilla es súper importante. Arreglo longitud menos 1. ¿Por qué? Porque longitud representa, la palabra longitud representa un número. En este caso, el número de casillas, que son 8. Arreglo longitud, o sea, la longitud del arreglo menos 1 me va a dar arreglo 7, que siempre va a ser la última casilla. La última casilla siempre va a tener esta notación, arreglo longitud menos 1. Ya en los lenguajes de programación se le va a llamar de una manera mucho más específica, pero es importante que sepamos esto. La última casilla siempre va a ser arreglo longitud menos 1, ¿sí? Porque la longitud es, en este caso serían 8 celdas, pero menos 1, ¿sí?
para que sea arreglo 7. O sea, yo quiero que eso quede súper claro, porque esos son los elementos que nosotros siempre estamos manejando, siempre estamos considerando cuando trabajamos con arreglos. Siempre estamos considerando ese tipo de elementos, y si no lo sabemos, digamos, identificar, generalmente nos está arrojando errores en los códigos, ¿sí? Entonces, antes de ir a códigos y esas cosas, es mejor estudiar los elementos. Bien, yo no sé si ustedes están tomando capturas de pantalla, porque yo voy a ir como... De todas maneras, yo estoy haciendo la grabación, ¿sí? Aquí estoy haciendo la grabación. De todas maneras, no sé si quieren hacer capturas de pantalla, porque necesito ir borrando acá para trabajar sobre el mismo arreglo. Bien. ¿Qué otra consideración tenemos para los arreglos? Si yo declaro una variable de tipo entero, llamémosle i. En programación se suele llamar i a una variable Una variable es algo que toma distintos valores, ¿no? O sea, es una celda aparte. Es una celda aparte que va a tomar distintos valores. Esa variable se le llama iteradora. Variable iteradora quiere decir que me va a ayudar a recorrer el arreglo. Ese es otro de los elementos también súper importantes dentro de los arreglos. Las variables iteradoras, ¿sí? Nosotros siempre vamos a necesitar una variable iteradora, y esa variable iteradora va a ser siempre de tipo entero, ¿sí? ¿Por qué esa variable siempre va a ser de tipo entero? Para recorrer el arreglo. Porque yo por lo menos puedo decir arreglo i. Es decir, pongamos que i, démosle un valor a i. I vale 2, ¿sí? Entonces, arreglo i va a ser igual a ¿qué? Si i vale 2, arreglo i. Cuando yo digo arreglo i, me estoy refiriendo a arreglo 2, ¿cierto? Arreglo 2. ¿Y quién es arreglo 2? ¿Cuál de todas estas celdas es arreglo 2? Esta, ¿cierto? ¿O no? Arreglo en la posición 2, es arreglo 2, ¿cierto? Entonces, después yo puedo cambiar a esa variable, yo le puedo cambiar el valor, i igual a 3. Entonces, arreglo 3 ya no se va a referir a la misma, arreglo i, perdón, ya no se va a referir a la misma celda, porque se va a estar refiriendo a arreglo 3. Y arreglo 3 ya es esta otra casilla de acá, ¿sí? Entonces, muy importante, siempre que vaya a trabajar con arreglos, necesito tener una variable para recorrer ese arreglo, variable i, ¿ya? Entonces, imagínense que yo entonces le voy dando valores ahí, y ahora vale 4, por lo tanto, arreglo i va a apuntar a otra casilla, que es arreglo 4, ¿cierto? Arreglo en la posición 4, es decir, esta casilla de aquí, ¿ya? Listo. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Creo que de pronto incluso ustedes están familiarizados con este tipo de conceptos y de elementos que se utilizan para un arreglo. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Hasta el momento, seguimos. Ok, entonces, no hay preguntas. Seguimos. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es que yo puedo, démosle valores aquí adentro del arreglo. Y aquí empieza lo que es como un poco más novedoso, quizás, para algunos. Démosle valores a los arreglos, a las celdas. Acuérdense que aquí en estas celdas vamos a almacenar valores enteros, porque yo declaré mi arreglo de tipo entero. Entonces vamos a declarar que ahí en la celda 0 yo voy a almacenar el número 3, después voy a almacenar el número 5,
el número 7, pues va a almacenar el número 8 acá, el número 9, 12, no necesariamente tiene que ser en orden, puede ser aquí 6 y acá puede ser 0, o dejémosla esa vacía, ¿ya? Ok, entonces yo puedo declarar aparte, esta es otra de las operaciones que se suelen hacer sobre un arreglo. Imagínense que yo tengo una variable, digamos que yo tengo, no lo veamos como una variable, veámoslo como una celda aparte, ¿sí? A esa celda, que eso en realidad es una variable, yo le voy a llamar aux. Y esa aux también es de tipo entero, ¿sí? Es de tipo entero, es decir, yo estoy creando aparte una variable para yo de tipo entero y en esa variable, en ese cajón aparte que yo tengo, yo puedo copiar cualquiera de estos valores del arreglo y almacenarlo allí, copiarlo, ¿sí? Así como si fuera un copy-pegue, literalmente como lo estoy haciendo aquí, copiar y almacenarlo aquí, ¿sí? Eso también yo lo puedo hacer. Yo puedo tener un arreglo y puedo tener una variable de tipo entero porque necesito que me almacene un valor de los que esté almacenado ahí. Entonces yo declaro esa variable aparte. No tiene por qué pertenecer, no pertenece al arreglo. Yo lo declaro aparte y así incluso yo puedo declarar varias más. Yo puedo declarar otra acá, otra variable acá. Le puedo llamar aux2. ¿Sí? Y allí yo puedo almacenar otro valor, un copy-pegue, ¿no? Literalmente, ¿sí? Entonces, yo estoy diciendo que a esta variable se copie el valor que está en arreglo 2, ¿sí? ¿Cómo sería esa instrucción? O sea, ¿cómo sería la instrucción para yo copiar en aux este valor de aquí? No sé si alguien me puede ayudar. ¿Cómo haría yo generalmente? ¿Cómo haría yo generalmente para copiar ese valor allí? O sea, ¿cómo haría yo para copiar el valor de esta celda en esta variable auxiliar? ¿Cómo haría yo? ¿Cómo sería eso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo podemos copiar eso? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, sí, lo escuchamos. Vale, listo. Entonces, esa variable, yo tengo que tener una instrucción. Aquí en Paint yo estoy copy-pegue, pero ese copy-pegue dentro de un lenguaje de programación se tiene que hacer de una manera diferente, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? En la variable aux, yo le voy a decir al compilador, en la variable aux, por favor, almacéneme, ¿sí? Lo que está en arreglo, pero en la posición ¿qué? Sería en la posición 2, correcto, ¿ya? De esta manera, esto que estoy haciendo yo aquí es esto que estoy haciendo yo aquí es copy-pegue de la posición 2 en la variable aux, ¿sí? Eso que yo a esta instrucción aux igual arreglo 2 se tiene que leer de esa manera. Por favor, en aux almacéneme lo que está en arreglo 2, ¿sí? ¿Cómo sería entonces para almacenar en aux2 lo que está en esta casilla? Porque estamos copiando este valor de aquí, ¿cierto? ¿Cómo sería allí entonces? Sería aux2, almacénme en aux2 igual Arreglo 4. arreglo 4. Arreglo Arreglo 4, correcto. O sea, almacéneme en aux2 lo que está en el arreglo en la posición 4, ¿sí? Más adelante en el programa yo me arrepiento
o yo ya no necesito que esté almacenada esta variable aquí. Yo la puedo cambiar. Yo la puedo cambiar. Entonces, yo quiero copiar más adelante lo que está aquí. ¿Sí? Entonces ya no me interesa esta línea de aquí. Ya no me interesa. ¿Sí? Ahora me interesa copiar lo que está en esta casilla. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo sería la instrucción, muchachos? Esto es súper importante. Yo quiero hacer esto. Quiero copiar en aux el valor que está en la casilla 5. ¿Cómo sería esa instrucción? No todos al mismo tiempo. ¿Cómo sería la instrucción, Pero, compañeros? digamos, el out ahí cambia, o sea, sería out, o sea, es que no entiendo porque Ujú. como ahorita estaba 7, si hay que modificarle algo, o quedaría out igual a arreglo 5, Correcto, así. Ya aux es igual a lo que está en arreglo 5, 5. en la posición 5. Automáticamente, cuando yo doy esta instrucción, de inmediato se copia el valor que está aquí, se copia en la variable aux. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Eso es súper importante que lo tengamos claro. Otra cosa, imaginen que yo ahorita, entonces yo no voy a copiar, voy a copiar en aux el 12, el mismo 12, el mismo valor 12 que está aquí. ¿Sí? Yo tengo dos opciones. Yo puedo decir, yo voy a copiar este valor 12. ¿Sí? Aquí también me interesa por alguna razón, no sé, porque estoy desarrollando un ejercicio y me interesa copiar eso. ¿Cómo sería la instrucción? ¿Qué instrucción harían ustedes? ¿Cómo sería? Quiero copiar el número 12 en la Aux variable 2 va a ser aux2. igual al reloj. ¿Perdón? Out 2 aux2 igual igual arreglo 5. arreglo 5, correcto. Muy bien. La otra opción que yo tengo, porque como ya yo tengo que aux vale 12, la variable aux es un entero que me está almacenando el 12. La otra opción que yo tenía era decir aux2 es igual a aux. Es decir, almacéname en aux2 lo que está almacenado en la variable aux. Y también se copia, ¿sí? En otras palabras, es como si yo copiara, tengo dos opciones, copiar aquí o copiar desde acá, ¿sí? En otras palabras. Hay esas dos opciones. aux2 igual a arreglo 5 también, pero también aux2 es igual a aux, porque ya aux tenía el valor de 12, pero muy bien, ¿ya? Esa era como que la idea de que discutiéramos eso. Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que tener muy presente a la hora de trabajar con arreglos. Entonces, hagamos eso mismo que acabamos de hacer, pero imagínense que yo tengo un iterador y es igual ahora mismo, tengo una variable iteradora, una i, ¿sí? Y es igual a 0. Entonces, arreglo i es igual a ¿qué? Arreglo i es igual a ¿qué? Es igual a arreglo 3. A 3, ¿sí? ¿Por qué a 3? Ah, A 3. ¿Por qué a 3? Porque i en este momento vale 0 y tienen que ubicarla, más que nada, tienen que ubicarla acá, paralela a estas posiciones. Y me vas a indicar una posición. No me va a indicar un número acá adentro, sino que me va a indicar una posición, ¿sí? El iterador siempre apunta a las posiciones, Entonces, si i vale 0, entonces porque i está posando o apuntando
a la casilla número 0, que es esta. ¿Qué hay ahí dentro? Un 3. Entonces, arreglo I es igual a 3. Arreglo I igual a 3 porque I es igual a 0. En este momento, decir arreglo I es lo mismo que decir arreglo 0. ¿Sí? Por eso vale 3. Arreglo en la posición 0 vale 3. ¿Sí? Yo quiero que esto lo repasemos y lo repasemos hasta que nos quede súper claro. Arreglo, imagínense que ahorita ya no me vale, la I no me vale 0, sino que me vale 4. ¿Sí? Arreglo I, ¿qué valor tiene? 9. 9, correcto. Arreglo I vale 9. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto que estamos haciendo y lo que hicimos ahorita inmediatamente anterior, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a jugar un poco más con las variables. Imagínense que yo tengo la variable, nuevamente, declaro una variable aparte que se llame aux, de tipo entero, ¿sí? En esa variable aux yo quiero almacenar en estos momentos, yo quiero almacenar lo que está en I igual a 4. Esta instrucción, I igual a 5, perdón. Esta instrucción, aux igual arreglo 5. ¿Qué valor le daría a aux aquí adentro? Esta instrucción que acabamos de hacer. 1, ¿Perdón? 1, 1, ¿sí? ¿Segura? perdón, 12. 12, porque le estoy adjudicando a aux, a la variable aux, lo que está en la posición 5 del arreglo, ¿sí? En la posición 5 del arreglo, ¿quién está, muchachos? El número 12. Acuérdense, los de arriba son las posiciones, los de abajo es lo que almacena el arreglo en esa posición. Entonces, en este momento, con esa instrucción, yo le estaría haciendo un copy-pegue, ¿verdad? Con esa instrucción, un copy-pegue de lo que está almacenado en el arreglo posición 5, que es el 12, a la variable aux. Almacéname en aux lo que está en el arreglo en la posición 5. ¿Sí? Listo. Ahora imagínense que yo pongo así, aux es igual a arreglo y, ¿sí? Arreglo y. Entonces, y me vale ahora 0. Y me vale 0. Aux, ¿cuánto empieza a valer? Yo digo que aux, voy a dejar solo, esta instrucción nada más. Por un lado, yo voy a decir aux es igual a I es igual a 0 y aux es igual a arreglo I. ¿Cuánto vale aux en este momento? Vale 3 en este momento. Vale 3 en este momento, porque arreglo I quiere decir arreglo lo que valga I, o sea, arreglo 0. Y lo que está almacenado, el arreglo en la posición 0 es el 3. Entonces aquí vale 3. ¿Sí? Con una sola instrucción, yo puedo ir dándole distintos valores a aux. ¿De qué manera? Bueno, entonces, ahora imagínense que yo a I le cambio el valor. Ahora I vale 1. Cuando yo le ponga el valor de 1 a I, ¿verdad? Automáticamente acá se me va a cambiar. ¿Qué valor va ahí entonces, compañeros? Ya I vale 1. Exactamente. Aux vale 5. Y fíjense cómo la variable aux empieza a cambiar de valores cuando yo cambio el valor de la I, del iterador. Eso es súper importante también. Ahora imagínense que yo
quiero, ahora yo ya ahí no tiene el valor de 1, sino de 2. Entonces, aux, ¿qué valor tiene? 7. 7, exactamente. Entonces yo creo que ahí ya vamos entendiendo de qué manera podemos ir adjudicándole a una sola variable los distintos valores del arreglo y cómo recorrer el arreglo, ¿sí? Listo. Entonces, tenemos eso. Bien, ahorita yo voy a borrar estos y yo quiero que nos vayamos a un ejercicio. No, vamos a dejarle esos valores. Nos vayamos a un ejercicio que el profesor dejó en el semillero, ¿sí? El ejercicio número 8, ¿sí? El ejercicio número 8 dice, diseñar una aplicación que declare una tabla de 10 elementos enteros, leer mediante el teclado 8 números, después se debe pedir un número y una posición. Insertarlo en la posición indicada desplazando los que estén detrás. Ok, ahorita mismo no vamos a trabajar con el lenguaje, o sea, a mí, como le estaba comentando, me interesa más trabajar en la lógica, ¿sí? Diseñar una aplicación que declare una tabla de 10 elementos. Que declare es que sencillamente esto esté como al principio, ¿sí? Con todas las posiciones borradas. Perdón. ¿Sí? Todas las posiciones borradas. Okay. Bien, no vamos a declararlo de 10. Aquí lo tenemos un ejemplo, pero vamos a declararlo de un arreglo de 8 posiciones, ¿sí? De 8 elementos, de 8 casillas, ¿sí? Básicamente el ejercicio lo que me está pidiendo es que rellene estas casillas con valores y que deje una libre, ¿sí? Una o dos libres. Entonces yo le pongo valores 8, 6, 4, 10, 12, 9, 1. ¿Sí? Ok. Primero declaré el arreglo, estaba vacío, ¿sí? Y luego ahorita lo estoy llenando de números. Ok, yo quiero que exploremos la lógica de este ejercicio. El ejercicio me pide que después de declarar el arreglo, se debe pedir un número y una posición. Insertar ese número en esa posición. Por lo menos, ustedes saben que estas son las posiciones, del 0 hasta el 7 en este arreglo, ¿no? Ok, entonces lo que pedimos al usuario es una posición y pedimos un número a insertar, ¿sí? Posición y un número a insertar. Eso es lo que estamos pidiendo aquí. Yo lo ubico mejor. Vamos a agruparlo acá. Okay. Entonces, yo voy a pedir una posición. Pongámosle que yo quiero meter en la posición 2, un número nuevo. Un número que no esté allí. Un número puede ser el 0. Pongámosle el 0. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer con estos valores? O sea, ya yo tengo estos son mis valores. Posición 2 y número a insertar 0. Es decir, en la posición 2, es decir, aquí donde está el 4, ahorita yo lo que tengo que hacer es insertar el 0. ¿Sí? Insertar el 0. Ahora, eso lo podríamos hacer fácilmente si a mí no me importara el 4 que está allí, si se pierde esa información, porque lo otro es que yo en cada casilla puedo almacenar un solo número al mismo tiempo. Yo no puedo almacenar el 0 y el 4 ahí pegados, ¿cierto? Entonces, tengo que almacenar el 0 nada más. Si a mí no me importara el 4 que está ahí almacenado, yo simplemente lo pego arriba, ¿sí? El 0 al insertar
lo pego arriba y listo, se quedó así, ¿cierto? No hay ningún problema, pero el problema es que el ejercicio me está pidiendo que yo corra todos estos números hacia atrás. Es decir, el 4 lo corra a la posición acá 3, el 10 lo corra a la posición 4, el 12 lo corra a la posición 5, el 9 al 1 y así, etcétera, ¿sí? Y que en esta posición que está vacía, yo inserte ese 0, ¿sí? Lo inserto allí, ¿entienden? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que no se pierda esa información pegando yo el 0 allí, corriendo todos esos números? Yo la lógica que saco es la siguiente. Me gustaría declarar dos variables. Una variable, pongámoslo con una variable, aux, ¿sí? Yo en esa variable aux voy a almacenar, voy a copiar primero, antes de insertar, antes de hacer esto, antes de pegar aquí el 0, para que no se borre el 4, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a coger el 4 y lo voy a guardar en la variable aux, ¿sí? Y cuando ya tenga esta variable aux ahí con ese 4, ya sabemos cómo copiar de aquí a acá, ¿cierto? Del arreglo ya sabemos cómo copiar a aux. Después de que copie ese valor, ahí sí yo voy y le voy a pegar ese 0. ¿Sí? Y vemos que hicimos un cambio. Ya no se pierde el 4, porque el 4 yo lo tengo almacenado en una variable externa al arreglo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo con ese 4? ¿Pegarlo en qué casilla, compañeros? ¿En qué casilla tengo que yo pegar ese 4? ¿En qué ¿En la 3? posición? ¿En la 3? En la 7. Bueno, podría ser en la última, pero el ejercicio me está diciendo que yo tengo que correr todas estas posiciones. O sea, el 4 lo tengo que pegar en la posición que sigue al 4, donde estaba el 4. O sea, si el 4 estaba aquí, pasarlo acá. Y este que está aquí, lo paso acá. Y este que está aquí, lo paso acá. Y este que está aquí, paso acá. O sea, en la posición 7, ¿quién va a terminar? Este, el que está anterior, el 1. ¿Se entendió o no se entendió esa parte ahí? ¿De qué es lo que queremos hacer? O sea, estamos Sí. corriendo todos los números una casilla más arriba, ¿sí? Entonces, el 0 ya lo pegué aquí. Ahora, ¿qué hago con este 4? ¿Dónde lo tengo que pegar? ¿En la 3? Entonces en la 3 En sería. la 3, correcto. Pero entonces tengo el mismo problema. Cuando yo voy a pegar aquí el 4, el 10 se me va a perder. ¿Cómo hacemos para que no se pierda ese 10? Porque yo pego ese 4 ahí y el 10 se me pierde. ¿Sí? Crear otra variable, Declaramos ¿no? Auto. aux2, correcto. Vamos a declarar una variable auxiliar 2, ¿sí? Que mientras aux tenga el valor aquí, yo pueda copiar este otro valor acá. ¿Sí? Y ahora sí yo puedo pegar aux4, lo puedo pegar, perdón, el 4 lo puedo pegar en el 3. ¿Qué hacemos ahora? Ahora tengo que pegar este 10, lo tengo que pegar acá, ¿sí? Lo tengo que pegar acá en la posición 4. Entonces, a mí se me ocurre que para seguir el mismo patrón, el mismo mecanismo, aux2 en este momento le pase el valor a aux. ¿Y qué vamos a hacer con ese 12? En la posición 4, la vamos a transferir a aux2. Después de que yo lo transfiera, ahí sí, aux le va a transferir el valor al arreglo. ¿Sí se entendió? Ahora, el 12 lo tengo que pegar en la posición 5. ¿Sí? Pero antes tengo que almacenar este valor 9. Entonces, yo voy a hacer esta transferencia. aux2 le pasa el valor a aux y del arreglo
Voy a sacar el valor y lo voy a almacenar en AUS2. Es decir, en otras palabras, AUS2, ¿sí? Copia, copia no, pega, y AUS2 copia y transfiere a AUS. ¿Sí se entendió cómo sería la lógica de ese ejercicio? ¿Sí? Lo repetimos. Sí, se entendió, pero ¿cómo sería entonces para...? Es que no sé la palabra. ¿Cómo sería entonces para qué? O sea, digamos, para hacerlo, digamos, out es igual. Ajá. Bien, aquí estamos viendo una cosa que es un poquito distinta a la que estamos haciendo al rato. Porque, por lo menos, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Ok, vamos a repetir nuevamente todo. Bien, vamos a insertar el 0. Vamos a insertar el 0. Aquí yo originalmente tenía un número, ponle tú 9. No me acuerdo qué número estaba ahí, pero no importa. Ok, 9. Entonces, según esa lógica, ¿sí? Según esa lógica, vamos a insertar en la posición 2 el número 0, ¿cierto? El número 0. Ya yo tengo este número aquí en la posición 2. Entonces, nos ubicamos en la posición 2, que sería este, ¿cierto? Esta de aquí. Esta sería la posición 2. Ok, en esa posición yo necesito almacenar este valor, pero quien copia el valor, ¿quién es? ¿AUX o AUX2? ¿Quién es el que copia el valor del arreglo? ¿AUX o AUX2? Aquí lo tenemos. Quien copia el valor es AUX2, ¿sí? Entonces yo lo primero que hago, primero que hago es copiar ese valor a AUX2. ¿Sí? ¿Quién lo inserta? Lo inserta ahora, el valor a insertar. ¿Quién es el que pega allí? ¿Quién es el que pega? ¿Cuál es la variable que pega el valor allí digamos, en el arreglo? AUX. AUX la que pega el valor allí. Esa es la función de AUX. Entonces yo copio este valor o lo tengo aquí en AUX. Este valor yo lo voy a copiar aquí en AUX. ¿Sí? Ahora sí, AUX puede pegar ese valor allá. AUX pega. ¿Sí? ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso en esta lógica? Transferir 9 a out. Exactamente. AUX2 le transfiere el valor a AUX. ¿Y cuál sería el siguiente paso? O sea, es secuencial. Cuando 9 sube al siguiente número, el número donde llega el 9 debe bajar a auxiliar 2 y así Exactamente. sucesivamente. Debe ser Exactamente. secuencial en cada número. Ese es el patrón, correctamente. Entonces, ahora el 4, que es la siguiente casilla, vamos a pasarla a AUX2. ¿Sí? A AUX2. Y ahora sí, como la casilla quedó libre, AUX puede pegar el 9 aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué paso viene? Ahora que viene ahorita en esa misma secuencia. ¿Qué hay que hacer? Ya acabamos de pegar aquí. La secuencia se debe repetir con el número siguiente y así sucesivamente. Claro, pero en este paso que estamos haciendo aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transferir. 4 pasa de AUX2 a AUX, ¿cierto? Para que AUX2 quede libre y pueda copiar lo que va en la siguiente casilla y deje esta libre acá. ¿Sí? Ahora sí que viene AUX
pega acá. Y mira cómo los valores se van corriendo, ¿sí? Y ahora, transferencia. Y ahora se copia. Y ahora se pega. Y ahora Compañero, se transfiere. ¿Sí? buenas noches. Buenas noches. ¿Y se podría colocar en el lenguaje qué hace que transfieran? Que cuando lo miré, cuando estábamos programando, ahí fue donde me perdí. Ok, ¿cómo El se lenguaje, ¿qué transfiere es lo de que AUX2 transfiere? a AUX? Esa es la pregunta. O sea, el paso que acabamos de hacer. Sí, sí, pero en el lenguaje, cuando uno hace la programación, Sí, exactamente. Listo. era. Ok, yo creo que ya entendimos hasta el momento, cómo es la dinámica, ¿cierto? Almacena un AUX primero, después vamos a AUX2, transferimos aquí, pasamos acá y así. Es como un triángulo, ¿cierto? Vamos de aquí a acá, de allá a acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para terminar ya el siguiente paso, ¿cuál sería? AUX2 le transfiere a AUX, ¿cierto? Y ahora en AUX2 copiamos el valor que estaba aquí. Y ahora AUX2 pega acá. Ahora este le transfiere a este. Y este lo transfiere acá. Y hemos hecho el ejercicio. Insertamos el 0 y corrimos todas las posiciones y ocupamos todas las posiciones. O sea, ¿se entendió la lógica o no se entendió? Yo quiero que primero nos centremos en la lógica. Cuando nosotros vamos a resolver un ejercicio, primero sacamos una lógica, un patrón. Alguien dijo una palabra mucho más precisa que yo ahora un ratico, como la secuencia, ¿cierto? Entonces, descifrar primero la secuencia y después de que la secuencia esté descifrada, ahí sí nos preocupamos por el lenguaje. Es un error centrarse primero en el lenguaje y después mirar cómo es que vamos a escribir ahí. Primero hacemos esto que estamos aquí, siempre que nos enfrentemos a una situación, primero es la lógica, la secuencia, descubrir si hay una secuencia, generalmente la hay, y luego que descubrimos esa secuencia, ahí nos vamos al lenguaje de programación. Listo, entonces, para responder la pregunta del compañero, imagínense que aquí estuviera, estamos en este paso, ¿sí? AUX2, necesitamos transferir AUX2 a AUX, transferir a AUX lo que está en AUX2. ¿Cuál sería esa instrucción en lenguaje? O sí, en un lenguaje. Ahorita, hace poquito hicimos algo parecido. ¿Cómo sería eso? ¿Quién se atreve a decir algo? No importa. Si no atina, si no acierta. ¿Cómo sería esa instrucción? ¿Es igual a AUX2? Perdón, no escuché todo. ¿Sería AUX es igual a AUX2? Exactamente. O sea, AUX igual a AUX2. Es decir, AUX, cópiame en AUX lo que está en AUX2 o almacéname en AUX lo que está almacenado en AUX2. ¿Sí? En realidad, ahí no hay un corte, ahí hay un copia y pegue. O sea, esa instrucción lo que hace es esto. ¿Ya? Copiar. ¿Sí? Esta instrucción lo que está haciendo es esto. Lo que pasa es que yo ahorita, si yo necesitara copiar otro valor sobre AUX2, un ejemplo sería el 4, un ejemplo, no sería la secuencia que estamos trabajando, pero si necesita trabajar el 4, yo ya lo pego aquí y ya quedan el valor AUX1 almacenado allá. ¿Sí? Pero en realidad esta instrucción no es un corte, es un copiar. O sea, copiar lo que está en una en la otra. Y ya en la otra, en AUX2, ahí sí podría copiar yo el 12, por ejemplo. ¿Sí? Si me interesaría copiar el 12, yo ya copiaría encima, se pierde ese valor que estaba en AUX2, pero ya está almacenado acá. ¿Ya? Entonces, esa sería la manera en que transferimos. Ahora, una pregunta. La instrucción, gracias. Sería la instrucción, correcto. Entonces, ahorita yo hago una pregunta. ¿Cómo sería la instrucción si yo quisiera pegar este AUX1 en la casilla 6?
pegarla en la casilla 6, que es lo que hace AUX, ¿sí? AUX pega en la casilla. ¿Cómo pegaría yo ese valor allí? De AUX 1 en la casilla 6 del arreglo. ¿Cómo sería eso? ¿Quién se atreve? ¿Pegar o transferir? Transferir, correcto. Transferir de AU1, de AU a la casilla 6. Exactamente, sí. Yo quiero transferir, correcto. ¿Ya? AUX 1, lo que está, el valor 1 que está en AUX, pasarla a la casilla 6 de la regla. AUX es Porque igual eso a es lo que 6. hace AUX, pegar, ¿no? ¿Cómo sería? AUX es igual a 6. ¿Perdón? AUX es igual a 6. AUX igual a 6, ¿así? ¿Sí? Es No, para ver si escuché bien, no sé. ¿Sí? ¿Sería así? ¿Sí? O Ahí yo estaría haciendo lo siguiente, señorita. Ahí, cuando yo le digo a AUX igual a 6, estoy diciendo almacena en AUX el valor 6. En otras palabras, estaría haciendo esto. No estoy transfiriéndole el valor a el arreglo. Estoy haciendo esto simplemente. A AUX le estoy poniendo el valor de 6. ¿Ya? Entonces, tendría que ser... Desde al revés, 6 igual a AU. ¿Perdón? Podría ser 6 igual a AU, para que haga 6. el cambio. Ok, 6 igual a AUX. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? no. ¿Cómo sería el que no está de acuerdo? El que no estoy viendo los que participan. ¿Cómo sería allí para transferir eso? De AUX, el valor de AUX a la casilla 6. ¿Cómo se llama esta casilla? Se llama 6. Exacto, ¿cómo se llama? Esa es la pregunta. Esa Eso casilla, tiene ¿cómo un se nombre, llama? pero Exactamente, eso tiene un nombre. Ese tiene un nombre, esta casilla, y no es 6. Está por ahí. ¿no? ¿Perdón? es igual que las tablas de Excel, la ubicación. Sí, ¿cómo sería entonces? Debe ser entonces posición 6. Sería Posición 6, pero 6. posición 6. Bien, estamos de acuerdo que esa es la posición 6, pero en este caso, ¿cómo yo accedo directamente a abrir esa caja del cajón 6? ¿Sí? ¿Cómo yo tengo que nombrar el nombre completico de esta, con nombre y apellido de este cajón para poder acceder allí? Y eso tiene un nombre específico. Elemento. Tiene un nombre específico. Si yo llamé a este arreglo, ¿cómo se llama esta casilla? Arreglo 6. Arreglo Arreglo 6. 6 igual. Excelente. Arreglo 6 es igual a lo que tiene almacenado AUX. Y ahí sí, Ah, ahí correcto, sí, sí. ahí sí se transfiere el valor de una vez. ¿Sí? Se copia. Se copia el valor de una vez allí. ¿Sí? No olvidemos esto. Por eso es que el nombre del arreglo es súper importante. Porque aquí yo le llamé arreglo, pero ustedes en algún momento, en algún programa, simplemente le pueden poner otro nombre y nombre que le hayan puesto, nombre de arreglo en la posición que ustedes deseen, en la posición I o en la posición 2, 3, etcétera. ¿Sí? Ese sería como el nombre de la celda completa, o sea, el nombre con nombre y apellido de la celda. Entonces, arreglo en la posición 6 es igual a lo que está almacenado en la variable AUX, o sea, el valor 1. ¿Sí? Entonces, ya sabemos las tres, digamos, las tres maneras de relacionar tanto las variables como, digamos, como de la... Vamos a repasar eso. Vamos a repasar esto. Soy tan malo borrando. Ok. Así que hay alguien más. Ok. Bien, entonces vamos a hacer nuevamente, digamos,
pero ya no con dibujos, sino con código. Pero un poco más acercándonos un poco más al código, ¿ya? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer si yo lo que quiero hacer es copiar este valor? Supongamos que aquí estaba originalmente el 5. Ok, yo voy a empezar el ejercicio. Ok, ya yo tengo mi lógica armada. Bien, ¿cómo empiezo? ¿Cuál sería la primera instrucción que yo tendría? Ya yo tengo un número a insertar que es 0 y tengo una posición que es 2. ¿Sí? Posición vale 2. Tengo solamente estos dos valores hasta el momento. ¿Ya? Lo que me dice que lo que tengo que hacer es insertar en la posición 2 el número 0, ¿sí? Ya yo sé cuál es digamos, ya yo tengo declaradas estas dos variables, ya yo las tengo ubicadas allí, porque son las que ya yo sé cómo es la lógica y sé que tengo que declararlas y contar con ellas. Tengo estas dos variables vacías, tengo la posición 2 y el número a insertar. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso que hicimos fue copiar este número a AUX, ¿sí? Ya yo sé, porque AUX es la que va a transferir los valores. ¿A qué posición? ¿A qué posición le vamos a transferir eso? A esta posición, a la posición 2, porque fue Al arreglo 8. Ya al arreglo 2, perdón. en la posición 2 del arreglo, posición 2 del arreglo, exacto, porque el arreglo es todo, ¿ya? Pero esta es la posición 2, correcto. Listo, entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahorita, después de que ya tengo a AUX ahí? La primera instrucción sería copiar de número a insertar a AUX. Entonces, llamémosle número, a este número a insertar, vamos a cambiarle de nombre. Número a insertar, vamos a ponerle un nombre más cortico, vamos a ponerle un nombre, vamos a llamarle num, pero ya ustedes saben que ese es el número a insertar, ¿sí? Vamos a llamarle num. Num, Ya ahí se transfiere al AUX 2, el 5. entonces lo primero que acabamos de hacer es aux es igual a num, ¿sí? Aux es igual a num, es decir, almacéname en aux lo que está almacenado en num, o sea, el 0 se copia hacia acá, ¿sí? Listo, esa es la primera instrucción. Luego viene ¿qué? ¿Qué me dijeron ahí? Vamos a operar en la posición 2. ¿Qué es lo otro que hay que hacer? El 5 se transfiere al AUX 2. Exactamente, el 5 se transfiere a AUX 2. Esto. Perdón. ¿Y eso en instrucción cómo sería? Acá, en las instrucciones. ¿Cómo sería eso? Eso que acabamos de hacer, ¿cómo lo digitaría yo en código? ¿Cómo se llama esta celda? Con nombre y apellido. Arreglo 2. Arreglo 2, exactamente. Y esta variable se llama aux2. Entonces, ¿cómo sería esa instrucción? De transferir de aquí, de copiar del arreglo 2 a aux2. Arreglo 2 es igual a aux2. Arreglo 2 es a aux2, pero en aux2 no había nada almacenado. O sea, es lo contrario. Almacena, primero tienes que nombrar dónde quieres almacenar. Ok, entonces aux2 es Exactamente. igual a arreglo aux2 aux2 es igual a lo que está almacenado en arreglo en arreglo 2, posición 2. Correcto, señorita, así es. Muy bien. ¿Ya? Eso sería la otra instrucción. Ahora, según nuestra lógica, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Cuál sería el siguiente paso? Lo que nos interesa. Copiar en El AUX 2
El AUS solo se transfiere al Sí. NUM 2. ¿A NUM 2 o arreglo 2? Al arreglo 2. En otras palabras, lo que está almacenado en AUS lo voy a copiar en el arreglo 2, correcto. Se transfiere. Se transfiere, correcto. Ya, porque esa celda quedó libre. AUS solo se iguala a arreglo 2. Vamos a ver. ¿Cómo dices? Primero, la variable donde quiero almacenar. Primero se menciona la variable donde quiero almacenar. Arreglo 2, correcto. 2 igual a AUS. A lo que está almacenado en AUS. Esta instrucción hace esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el arreglo 2, voy a almacenar lo que está en AUS. Lo que está en AUS. ¿Sí? Esa es la lógica, o sea, es la manera en que se tiene que entender esto. Primero se menciona donde yo quiero almacenar, igual a lo que yo quiero almacenar. ¿Sí? Ok, entonces sigamos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? En esta posición. AUX es igual a AUX 2. AUX, perfecto. AUX es igual a AUX 2. ¿Qué haría esa instrucción, compañeros? En AUX voy a almacenar lo que está en AUX 2, correcto. O sea, haría esa transferencia aquí. ¡Pam! ¿Sí? Listo. ¿Ahora qué sigue? Ahora yo... AUX 2 es igual a... Arreglo 3, perfecto. Yo voy a coger este valor, lo voy a transferir acá, y esa traslación es lo que acaba de decir la compañera, ¿sí? AUX 2, almacéname en AUX 2 lo que hay en el arreglo posición 3. Esa es la transferencia, ¿sí? Ahora, ¿qué viene? Arreglo 3 es igual a... Arreglo 3, perfecto, es igual a AUX. O sea, almacéname en arreglo 3 lo que está en AUX. En otras palabras, almacéname en A3, en arreglo 3 lo que está en AUX. Esa transferencia. ¿Sí? ¿Sí se va entendiendo entonces? Ok. Seguimos. Yo quiero que nos demos cuenta de algo. Seguimos. Ahora, ¿qué viene después? ¿Qué viene? Transferirlo de AUX 2 a AUX. Lo que está en AUX 2 lo pongo en AUX, ¿sí? Ok, ¿cómo sería eso? Eso es como un triángulo que se va rotando. Es un triángulo que se va rotando, exactamente. Esa es la secuencia. Pero entonces, ¿cómo sería la instrucción? ¿Cómo sería yo? ¿Cómo pasamos ese 9 a AUX? De AUX 2 a AUX. ¿Cómo lo pasamos? ¿Cuál sería la instrucción allí? AUX es igual a AUX 2. Exactamente. Siempre mencionan primero donde se quiera almacenar y luego lo que se quiera almacenar. ¿Ya? Como yo quiero almacenar en AUX lo que hay en AUX 2, entonces AUX es igual a AUX 2. Siempre. Siempre es así. Muy bien. ¿Qué sigue ahora, compañeros? Íbamos por la casilla, ya habíamos transferido el 5, vamos por la casilla. Ahora vamos a insertar ese valor aquí. O sea, el 9 lo queremos insertar en la casilla 4. Arreglo 4 igual a AUX. Arreglo 4 igual a AUX. Ok, esa es... No, debe ser arreglo... Arreglo 4 igual a AUX 2. Para poder bajar el 4. Ojo, tienen que tener en cuenta esto. Si yo copio de una vez este valor aquí,
se me va a Se perder elimina ese valor. el- El 4 que estaba ahí. ¿Qué tengo que Sí, se hacer yo? pierde. Entonces, ¿Qué tengo que hacer arreglo yo con ese 4, valor? out 2. Arreglo out Ah, no, out 2, Debo arreglo pasarlo 4. a un 2. Exactamente. AUX 2, almacéname en AUX 2 lo que está arreglo 4. en arreglo 4, correcto. ¿Ya? Es decir, hacemos esto. Exactamente. Vamos a seguir un momento más. Ahora sí, ¿qué instrucción viene? Tenemos esta situación. Ahora sí, Arreglo 4 igual a 2. Arreglo 4 es igual a out. Exactamente, muy bien. Es igual a AUX. Es decir, guárdame en arreglo 4 lo que está almacenado en AUX. Eso es esto. Compañero, esto que usted llama lógica, ¿es como el correr en frío o el algoritmo, algo así? Correr ¿Es en lo que frío, estamos haciendo? no te entiendo la expresión correr en frío. O sea, usted dice que esta es la lógica de la programación, la lógica que está haciendo, pero Sí, lo que estamos anteriormente entrenando es usted lo conoce lógica, sí. como un algoritmo o como correr el programa en frío antes de empezar a Exactamente. manejar el lenguaje. Exactamente. Antes de irnos al lenguaje, ¿sí? Vamos a hacerlo en frío, exacto. Aquí como si fuera un Sí, borrador. correr en frío lo llamaba hace mucho tiempo, Exactamente, sí, correr en frío, así es. pero no es el algoritmo. No es como tal el algoritmo. Estamos tratando de entender cuál es el mecanismo que hay detrás del algoritmo para poder construir el algoritmo, ¿sí? Como tal. Correcto. Ok. Ya dijimos que hay un triángulo que se está repitiendo. Un triángulo, un triángulo, un triángulo, un triángulo. Ahí ya yo como programador voy pensando en un ciclo, porque se está repitiendo un mismo ciclo, una serie de pasos, y por eso quiero que sigamos haciendo esta serie de pasos, para que nos demos cuenta que hay una serie de ciclos. Y esos ciclos yo los voy a entender en el lenguaje como unas instrucciones específicas para construir mi algoritmo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso aquí? Ya almacenamos en el arreglo 4 lo que había en AUX. ¿Ya? Listo. Ok, ahora ¿qué sigue? ¿Cuál es el paso que sigue? Ahora vamos a pasar este 4 a AUX, ¿cierto? ¿Cómo sería la instrucción ahí? Out es igual a out 2. Excelente, ¿ya? Muy bien. Entonces pasamos de aquí a acá, ¿sí? El siguiente paso, ya, sin dibujo, de una. ¿Cómo sería? Out 2 es igual a arreglo 5. Siguiente instrucción, sin dibujo ya. Y out 5 AUX al 5, arreglo perdón, 5, AUX 5. arreglo 5, Arreglo arreglo 5. 5 ¿Sí? es igual A AUX. ¿Ya? ¿Se entendió o no se entendió cómo es el mecanismo? sí, claro. Se entendió, ¿verdad? Listo. Entonces, ese es el mecanismo como tal que uno está viendo en digamos, en este ejercicio. Ese es uno de los diseños, uno de los tantos que puede haber para resolver este ejercicio. Ahora, yo quiero borrar un momento acá. Yo digo, bueno, ¿cómo pasamos todo esto que acabamos de decir? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos entender? Primer paso, AUX es igual a un número. Después, AUX 2 es igual, en AUX 2 aseguramos el número donde vamos a insertar, ¿sí? Y luego viene eso y se transfiere AUX. Luego, o sea, ¿dónde está el ciclo allí? ¿Dónde termina y dónde comienza? O sea, ¿dónde comienza y dónde termina? AUX es igual a un número. Después viene AUX 2 es igual al arreglo, ¿sí? Después viene arreglo 2 es igual a AUX. Y después, aquí empieza otra vez AUX igual a AUX 2. No, empieza otra vez no. Empieza aquí, ¿sí? Aquí podemos ver un ciclo.
cuando AUX es igual a AUX2. Podemos ver, espera, aquí podemos ver un ciclo. Finaliza cuando AUX es igual a AUX2, es decir, cuando transferimos de AUX2, transferimos a AUX, ¿sí? Y luego empieza otro cuando AUX2 empieza a asegurar el valor que estaba en el arreglo, luego en esa celda copiamos lo que estaba almacenado en AUX y luego AUX copia lo que está almacenado en arreglo 2. ¿Sí? Mira que es muy similar. Y luego empieza otro ciclo más. ¿Sí? La siguiente celda. Copiamos en AUX2 lo que hay en la celda donde vamos a copiar. Copiamos en esa celda el valor que había almacenado en AUX. Y luego AUX copia el valor que había almacenado en AUX2. Y esa es como la secuencia. ¿Sí? Sí están viéndola ahí en instrucciones. ¿Se entendió? Sí, lo único que cambiaría es el número de la regla. El número del arreglo, exactamente, va desde 2, 3, 4, 5. ¿Y desde dónde empezó? Una buena pregunta que te puedo hacer. Empezó en arreglo 2. ¿Por qué empezó en arreglo 2? ¿Quién es 2? ¿Quién es Cero. ese 2? ¿Cero? Es decir, ¿por qué empezamos en arreglo 2? ¿Por qué? Una pregunta a todos. ¿Por qué empezamos en arreglo 2 este ejercicio? Mira que es la primera. Por la posición 2. Por la Por posición la posición 2. 2. Ese 2 en realidad es posición, lo que está almacenado en posición, ¿sí? Entonces, esta instrucción AUX2 igual a arreglo 2, yo lo puedo copiar de otra manera. AUX2 es igual a posición. Eso no es, compañeros. Perdón, a posición no. AUX2 es igual a arreglo posición. Pues, ¿Por qué posición? Porque posición es lo mismo que 2. Porque en posición está almacenado el 2. Posición vale 2. Entonces, donde está la palabra posición es lo mismo que tener la palabra o el número 2. ¿Sí? Estas dos instrucciones son iguales. Posición en este momento, cuando arrancamos el programa, vale 2. Y es por eso que nos interesa esta posición, porque esa es la posición que dijimos donde queremos insertar el número 0. Repasamos. El programa empieza con una posición en la que yo quiero insertar un número que hemos llamado num. En este caso es 0. Es decir, insértame en la posición 2 el número 0. ¿Sí? Y es por eso que este ciclo arranca en arreglo 2. Si la posición valiera 3, o sea, yo empezaría por aquí, este ciclo arrancaría en 3. Eso no es así. Independientemente de dónde arrancara, de cuál sería, la instrucción sería esta. AUX, arreglo, posición. ¿Se entendió esa parte o es un poquito complicado? Sí, sí se entiende. Ok, yo quiero, digamos, para estar seguro de que todos estamos un poco más claros, imagínense que yo tengo una variable que se llama mi variable. Mi variable es de tipo entero y vale 3. ¿Sí? ¿Cuál sería esta posición? ¿Qué vale arreglo mi variable? ¿A qué sería eso? Arreglo mi variable, ¿a qué sería igual? En este arreglo. A 5. A 5, porque mi variable vale 3. Y decir arreglo mi variable es lo mismo que decir arreglo 3, porque mi variable vale 3. Mi variable es lo mismo que 3. Entonces arreglo
de mi variable es lo mismo que decir arreglo en la posición 3, ¿sí? O sea, 5, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? ¿O no se entendió? Yo creo que sí, ¿no? Sí, Entonces, sí, diga. AUX2 igual a arreglo 2 es lo mismo que decir AUX2 igual a arreglo. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, ¿cómo podría yo escribir esta instrucción, la que sigue? Arreglo 2 igual a AUX, pero ya no con 2, sino con posición. ¿Cómo sería escrita? Arreglo, posición es igual a Arreglo posición igual a AUX. Listo. La siguiente instrucción, ¿cómo sería? AUX igual a AUX2 quedarían iguales. AUX igual a AUX2. Y ese sería un ciclo. Este sería un ciclo. ¿Sí? Ok. El siguiente ciclo, ¿cómo sería? Este que sigue acá. AUX2 es igual a arreglo 3. ¿Cómo lo escribiría yo en términos de posición? Ojo, en posición. ¿Cómo sería eso? AUX2 es igual autos es igual a arreglo posición más 1. posición más 1. Excelente, compañero. Posición más 1 porque posición vale 2, más 1 es 3. Y entonces quedaría, estas dos instrucciones quedarían exactamente iguales. Estas. ¿Sí? AUX2 es igual a arreglo posición más 1. AUX2 igual a arreglo 3. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo allí? ¿O voy muy rápido? ¿Cómo sería entonces esta instrucción de acá abajo? Arreglo 3 igual a AUX. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería en términos de posición? No, arreglo posición más 1 igual a 2. Igual a AUX. Y luego viene AUX es igual a AUX2. Con esto completaríamos las tres instrucciones del segundo ciclo. ¿Sí? Es decir, esta es esto y esto es esto. ¿Cierto? ¿Quién se anima a dictarme el del tercer ciclo, el de este de acá? ¿Cómo sería? AU2 Sí. es igual a arreglo posición más 2. Posición. Más 2. Espera, que se me fue. Más 2, correcto. ¿Cómo sería la siguiente instrucción? Arreglo 4 igual a AUX. Arreglo 4 igual a AUX, ¿cómo sería? Arreglo posición más 2 igual a 2. Y la última instrucción, ¿qué sería? Siguiendo este mismo patrón, AUX es igual a AUX2. Lo que estamos sacando aquí, compañeros, es el triángulo, o sea, la transferencia, ese triángulo que estamos haciendo, pero ya en términos de lenguaje un poco más parecidos al lenguaje, ¿sí? Un poco más cercanos al lenguaje. Mira que el primer ciclo es posición, después viene posición más 1, después viene posición más 2. Y si siguiríamos, quién se animaría, digamos, a dictarme cómo sería el siguiente ciclo?
¿Cómo sería el siguiente ciclo? Vamos a borrar, vamos a quitar esta de acá. Ya no me cabe en ninguna parte. Espera. Yo quiero copiar el que sigue, el siguiente ciclo. Esto no me cabe en ninguna parte aquí. Bueno, vamos a copiarlo aquí. ¿Sí? Aquí yo quiero copiar el siguiente ciclo, el que le sigue a este, ya sin necesidad de mirar acá, solamente viendo cómo se comporta el primer ciclo. AUS2 es igual a arreglo de posición. Arreglo de posición igual a AUS. AUS es igual a AUS2. Y repetimos el mismo ciclo. AUS2 es igual a arreglo posición, pero más 1. Y el resto viene igual. Arreglo posición más 1 igual a AUS. AUS es igual a AUS2. Después el siguiente ciclo, ¿cuál sería? AUS2 es igual a arreglo posición, pero ahora más 2. Arreglo posición más 2 es igual a AUS. AUS es igual a AUS2. ¿Cuál sería el siguiente ciclo? ¿Quién se anima a decirlo? ¿Quién encuentra ese patrón allí? Primero es posición, posición más 1, posición más 2, y ahorita vendría posición más 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la primera instrucción de ese ciclo? AUS2 es igual a arreglo posición más 3. Exactamente, arreglo posición más 3. ¿Y después qué vendría? Arreglo posición más 3 es igual a AUS. ¿Alguien no entiende lo que estamos haciendo? Estamos repitiendo exactamente los mismos ciclos. AUS posición 2 igual a arreglo posición. Después la siguiente instrucción es arreglo posición igual a AUS. AUS igual a AUS2. AUS2 se repite. AUS2 igual a arreglo. Mira que esta instrucción, la primera instrucción, es la misma que esta instrucción. Es igualita, solo que le agrego a posición más 1. Y después en el siguiente ciclo le agrego más 2. Por eso la compañera dijo que en este ciclo era más 3. ¿Ya? Esa es la primera instrucción de cada ciclo. Ahora, la segunda instrucción de cada ciclo es arreglo posición igual a AUS. Arreglo posición más 1 es igual a AUS. Arreglo posición más 2 es igual a AUS. Arreglo posición más 3 es igual a AUS. ¿Sí? ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo? ¿Cuál es la tercera instrucción? AUS es igual a AUS2. AUS es igual a AUS2. AUS es igual a AUS2. ¿Cuál sería acá entonces en el siguiente ciclo? ¿Cuál sería la siguiente instrucción? AUS es igual a AUS2. Exactamente. En todos los ciclos esa instrucción va quedando igual. ¿Sí? Nos damos cuenta que va quedando igual. ¿Se entendió o no se entendió? ¿O lo repetimos todo? Este sería el otro ciclo. ¿Sí? Compañeros, está muy complicado. Podemos incluso borrar. No, no está complicado. No, No está complicado, ¿cierto? no, sino que simplemente estamos en el lenguaje. Exactamente. Podemos incluso borrar todo esto. Borrar todo esto. Epa. Borramos esto y yo les pediría incluso cuál sería, porque este es el primer ciclo, este sería el segundo, perdón, este sería el tercero y el que acaba de editar la compañera sería el cuarto. ¿Quién me edita el quinto? Alguien que se anima a editarme el quinto ciclo. ¿Cómo sería? ¿Cuál es la primera instrucción de todos los ciclos? AUS2 Sí, AUS2. igual a arreglo posición más 4. Arreglo posición Más 4. ¿Cómo sabe la compañera que es más 4? ¿Cómo sabe la compañera que es más 4? ¿Por qué el último terminó en más 3?
y va aumentando. Empezó aquí en posición más 1, posición más 2, posición más 3 y ahora viene posición más 4. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda instrucción de los ciclos? Arreglo posición igual a aus. Arreglo posición más 1 igual a aus. Arreglo posición más 2 igual a aus. Arreglo posición más 3 igual a aus. ¿Cuál sería acá? Arreglo, posición más 4. Arreglo posición más 4 Igual a igual a aus. Correcto. ¿Ya? ¿Y cuál sería la última instrucción de ese ciclo? autos. Aus igual a aus 2. Y aquí acabamos de hacer el otro ciclo. Yo como programador ya me doy cuenta de qué se va tratando esto. Ah, ya sé qué es lo que tengo que programar o cómo es el ciclo para empezar de una vez a programar. Ahí sí irme al lenguaje. ¿Ya? Ya yo estoy viendo que en cada ciclo hay la posición aumenta de un valor, posición más 1. Posición, aquí podría ser posición más 0, posición más 0, posición más 1, posición más 2, posición más 3, posición más 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo podría yo generalizar en un solo cuadro grande todas estas instrucciones? Una que acoja o que generalice todas estas instrucciones. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería esa? Un ciclo que englobe a todos, que generalice a todos, para yo no seguir copiando arreglo más 1, más 2, más 3, más 4, ¿sí? Sino uno que englobe todo. ¿Cómo podría ser eso? A ver, programadores, pensemos así un momento. Podría ser auxiliar más 2 igual arreglo, posición 2 igual arreglo, igual, posición posición más, más. más 0, más 1 y sumarlos y sumándolo cada uno por uno. ¿Cómo se Ahí no llama? va la I, ¿Cómo se, ahí no va ahí. Ahí, podría ser una I, ¿sí? Podría ser Sí, una la I. I. ¿Por qué una I? Porque una I es una variable que yo puedo ir diciéndole, ahora I vale 1, ahora I vale 2, ahora I vale 3, ahora I vale 4, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que esa I va variando de valores, yo voy saltando de un ciclo a otro. Cuando I vale 0, ¿en qué ciclo estoy? Pregunto yo. ¿En qué ciclo estoy cuando I vale 0 aquí? Sería posición más 0. El inicial, En el 1, debe ser correcto. el inicial. Si I vale 3, ¿en qué ciclo estoy? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? 4. En el 4, porque AUX 2 arreglo posición más 3 está en el ciclo 4. ¿Sí? Total, yo lo que me doy cuenta como programador es que yo necesito una variable que vaya cambiando de valores y por eso se llama variable, porque varía, porque cambia los valores, va variando, ¿sí? Una variable que me permita ir subiéndole, yo nada más con subir el valor ahí, salto de un ciclo a otro, ¿sí se dan cuenta? Si I vale 0, estoy en el primer ciclo. Ya yo aumento el valor de I a 1, salto al segundo ciclo. Y si I vale 2, salto al tercer ciclo. Y así voy saltando en los ciclos cuantas veces sea necesario. ¿Sí? Ok, ahora ¿qué viene? ¿Cuál es la siguiente instrucción? Si yo quiero generalizar. Arreglo posición más I. Arreglo. Excelente. Posición más I. Igual. ¿Igual aquí? A aus. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos generalizando la segunda instrucción, las segundas instrucciones de todos los siglos. ¿Sí? Ya no voy a decir posición más 0, posición más 1, posición más 2, posición más 3, sino arreglo posición más I igual a aus. Todas las segundas instrucciones de todos los ciclos tienen esa instrucción. ¿Sí? Todas.
Ok. ¿Y cuál sería la tercera instrucción dentro del ciclo general? ¿Cuál sería la tercera instrucción? Auxiliar aus igual aus 2, porque eso no cambia. Esa no cambia, correcto. Entonces queda así, ¿ya? Entonces tenemos que este es el comportamiento del ciclo general. Ahora, yo lo que le he agregado es una i, y la i va a empezar desde cero, ¿verdad? Va a empezar desde cero, ¿y dónde tiene que terminar esa i? Esa es mi pregunta. ¿Dónde va a terminar dónde va a terminar esto? ¿Sí? Cuando estamos trabajando con arreglos, es súper importante la última posición. La última posición. ¿Cómo la habíamos llamado nosotros a la última posición? Al principio de todo. Arreglo, Arreglo, sí, arreglo. longitud, menos 1. Arreglo, longitud, menos 1. Porque acuérdense que si la longitud es de 9, ¿qué quiere decir eso? Que el arreglo tiene ¿cuántas celdas? Tiene 9. Pero la última celda es la celda ¿qué? La celda 8. ¿Sí? Entonces siempre yo necesito pararme aquí. Longitud menos 1. ¿Sí? Sea cual sea la longitud del arreglo, la última celda siempre va a tener este nombre. ¿Ya? Última celda. Siempre va a tener este nombre. ¿Ok? Siempre, la última celda. Entonces, hay que parar en la última celda. Siempre hay que parar en la última celda, porque si nos vamos de largo, cometemos un error. ¿Ya? Porque si tiene que acabar donde se termine las celdas del arreglo. Ok, entonces I empieza valiendo 0, porque aquí sería posición más 0, posición más 1, posición más 2, va aumentando, ¿verdad? Va aumentando, ¿sí? Pero ¿hasta dónde tiene que aumentar? Yo le digo I en... Arreglo. Perdón. Hasta N. ¿Y quién es N? ¿Qué es N? Pues hasta donde pueda llegar. Hasta arreglo, Sí, llega hasta donde pueda llegar, está bien. Exacto. Hasta el infinito. No, pero no puede ser hasta el Ahí lo infinito. frena con un break y listo. ¿Cómo? La frena con un break y listo. Con un break. Frenársela para que no siga siendo secuencial. Listo, pero ¿dónde tiene que empezar? O sea, ¿dónde tengo que frenar? ¿Dónde tengo que poner ese break? ¿Sí? Porque fíjense, imagínense que yo tengo I en algún momento y I igual a 9. ¿Sí? Supongamos que tengo esto. I igual a 9. Si I vale 9 y mi arreglo es de 9 celdas. Mi arreglo es de 9 celdas. ¿Sí? Hasta 8. Entonces, I puede valer ¿qué? Máximo 8. 8. 8. O sea, I no puede valer nunca 9. Porque la cantidad de celdas no llegan hasta allá. O sea, si llegamos a la última celda, a partir de allí hay un abismo. Ya no podemos seguir. Y ese abismo, si el mecanismo sigue en ese abismo, se va a caer en ese abismo. No hay más celdas, se va a caer. Se va a caer el programa va a caer en un abismo. Entonces tengo que tener muy presente que no solamente I tiene que ir creciendo de uno en uno, sino que también, y súper importante, hasta dónde tiene que crecer, ¿sí? Hasta dónde tiene que crecer I, ¿sí? Y hasta dónde tiene que crecer. Esa es una pregunta súper importante. O sea, cuando estamos trabajando en arreglos, es tan importante que si no determinamos bien ese valor, hasta dónde tiene que crecer, el programa se nos va a caer. Póngale la firma que se nos va a caer. Entonces tenemos que saber bien hasta dónde hay que, digamos que es una de las cosas más
que genera más errores cuando uno trabaja con arreglos. Lo más probable es que se te caiga el programa, salte una sección que se llama secciones, se llaman los errores, y uno dice, miércoles, pero ¿por qué una sección? Es porque te pasaste, porque el mecanismo se fue en el abismo, ¿sí? Llegó a la última celda y siguió de largo y se cayó, ¿ya? Entonces tenemos que tener muy claro hasta dónde tiene que llegar nuestro mecanismo, nuestro arreglo, ¿sí? Ya sabemos que es un ciclo que se apoya en estas variables que tenemos aquí y que i empieza en 0. Ahora también sabemos que i tiene que aumentar de 1 en 1. En los lenguajes se le denomina i++, o sea, que vaya creciendo de 1 en 1, pero lo que no sé es hasta dónde tiene que crecer, ¿sí? Hasta dónde tiene que crecer. Eso lo tengo que determinar también, ¿sí? Hasta que i sea menor que algo o hasta que i tenga tal límite, ¿sí? ¿Cuál sería ese límite? Es una pregunta súper importante. Mira de dónde venimos. Venimos de los dibujos pasamos a las instrucciones generales, de las instrucciones generales pasamos a estos ciclos y ahora pasamos al cuadro general de todo, que me va a definir todo el mecanismo, ¿sí? Pero me falta un detallito, no sabemos hasta dónde tiene que llegar ese mecanismo, ¿sí? Entonces, es digamos, una pregunta súper importante. Tenemos que tener en cuenta que todo arreglo, la última celda siempre es longitud menos 1. ¿Ya? La longitud menos 1. Si yo digo que el arreglo tiene una longitud de 8, ¿cómo se llama la última celda de ese arreglo? ¿Arreglo qué? Debe ser 8, ¿no? Si tiene 8, perdón, si tiene la longitud vale 8, ¿cómo es el nombre de la última celda? Arreglo longitud menos 1, 7. es decir, arreglo 7. Arreglo 7. Arreglo 7, porque la longitud menos 1 es la última celda. Si yo tengo un arreglo que tiene 1000 celdas, ¿cuál es el nombre de la última celda de ese arreglo? Arreglo 999. 199. ¿Ya? Eso lo tenemos que tener súper pendiente, porque si nos pasamos de esa última celda, ¿sí? Se nos cae el programa. Ok, entonces, teniendo eso en cuenta, posición más i, arreglo posición más i, voy a señalarlo acá, arreglo posición más i. ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar arreglo posición más i? El valor máximo que puede tomar, ¿cuál es? El de la última celda. ¿Y cuál es el valor de la última celda? Si teníamos un arreglo 7. Arreglo 7. arreglo 7, exactamente, ¿sí? O sea, posición más i máximo, posición más i, como valor máximo tiene que valer 7. O sea que i puede valer máximo, ¿cuánto? Si esto puede valer, perdón, Máximo 7. Vale máximo 7. sí, o sea, posición más i vale máximo 7. Eso quiere decir que i tiene que valer máximo ¿cuánto? 7. Porque con el más 1, con el más i se suma 1, ¿no? Ok, digamos que i llega a valer 7 y posición 8. tenía yo que valía 1. 7 más 1 es 8. 0. Se pasa, ¿cierto? Se pasó. Entonces, ese es algo que hay que pensar bien. Algo que hay que pensar bien. Aquí ya tenemos un ciclo. Tenemos que i empieza desde 0, i va aumentando de 1 en 1, y es que estas son las instrucciones. Pero necesito saber hasta dónde va a llegar. Ok, en este punto yo quisiera,
para ya terminar, para concluir, que pasemos un momento acá a NetBeans, donde yo no sé si ustedes logran ver bien el código en buen Sí, se ve tamaño. bien. Sí se logra ver bien. Sí, sí, se ve bien. Ok, listo. Entonces tenemos en el método principal main, declaramos primero el arreglo. El ejercicio me pide un arreglo de 10 elementos, ¿sí? Una tabla de 10 elementos quiere decir un arreglo de 10 posiciones. Entonces, yo declaro un arreglo de 10 posiciones. Un arreglo entero de 10 posiciones. Eso es esta instrucción, ¿sí? Esta instrucción es eso. Listo, es lo primero. A continuación, digite 9 números. Yo les dejo a consideración y a su estudio esta literatura, digamos esta sintaxis. ¿Ya? Estoy usando JSON-Paint de la clase JSON-Paint. ¿Ya? JSON-Paint, Show Message, Dialog, Null, eso lo ha utilizado varias veces el profesor, ¿ya? Sin embargo, si tenemos duda de eso, más adelante podemos explicar eso en otra ocasión. Ok, a continuación digite 9 números, ¿sí? Digitar 9 números es para leer todo el arreglo, para llenar el arreglo, ¿sí? Para llenarlo todo. Ok, para eso utilizamos un ciclo for, que empieza con i igual a 0, i menor o igual a 8. Bueno, i más más. Así, porque de los 10 números solamente vamos a editar 8 números, ¿sí? Vamos a editar 8 números, ¿ok? Bien, quien no sepa cómo llenar un arreglo, tiene que tener en cuenta que se utiliza ciclo for, un ciclo for, y que ese ciclo for declara una variable iteradora que empieza en 0 y termina en la última posición a la que yo quiero llegar. Y luego le dice que va aumentando de 1 en 1. Entonces, arreglo i, en el primer ciclo, i vale 0. Arreglo 0 va a ser lo que digite el usuario. En otras palabras, todo esto que está aquí, lo que digite el usuario. Ahora nos encontramos con otro problema. El problema del programador es el siguiente. Ya sabe la lógica, ahora tiene que aprender la sintaxis del lenguaje Java, ¿sí? Creo que ya van siendo las 10, no alcanzamos a explicar todo, pero yo quisiera saltar, bueno, aquí primero arreglo, leemos el arreglo, ¿sí? Digite nuevo número, ¿sí? El número que queremos insertar, ¿ya? Que acá le llamamos num, aquí también le vamos a llamar num, ¿sí? Num. Ese es el número que vamos a insertar, que en el ejemplo anterior era un 0, ¿se acuerdan? Y también me pide digite posición del 0 al 9, una posición al usuario donde quiera insertar ese número, ¿sí? Y eso lo leemos en una variable que se llama posición, ¿sí? Ok, luego imprimimos el arreglo original como estaba y aquí vienen estas instrucciones, aquí es donde está lo importante. Declaramos in las variables enteras tipo aux y aux2 que la necesitamos, ¿sí? ¿Se acuerdan de aux y aux2? Y empezamos aquí nuestro ciclo, ¿sí? Casi no es nuestro ciclo. A aux transferimos lo que está almacenado en el arreglo posición. Y en el arreglo posición enganchamos a num, ¿sí? Luego viene esta instrucción y empieza a valer 0. Ok, desde la celda 0. Mientras, este while significa mientras posición más i sea menor que 10. Yo este código se los voy a pasar y se los dejo. Después de este estudio que hemos hecho de la lógica, yo se los voy a dejar como para que ustedes, si les interesa, lo lean, lo entiendan y se fijen en qué consiste. O sea, lo comparen con la lógica que hemos estudiado. Es más, sería un mejor ejercicio que ustedes intenten digitar. O sea, la verdad es que sería el mejor de todos los ejercicios después de repasar la lógica. Sería que ustedes intentaran escribir el código como ustedes lo entendieron. Un código, ¿sí? Y que ese código corresponda
a la lógica que hemos estudiado acá, ¿sí? Sin embargo, yo les voy a pasar esta lógica, este código, ¿sí? Aquí en estas instrucciones, mira, AUX 2 es igual a arreglo posición más I. Arreglo posición más I es igual a AUX. AUX es igual a AUX 2. ¿Les suena conocido estas tres instrucciones? Estas tres instrucciones en realidad son estas que tenemos acá. AUX 2 igual a arreglo posición es 1, arreglo posición más I igual a AUX, AUX igual a AUX 2. ¿Sí? Aquí el while se va a detener posición más I menor que 10. ¿Sí? Ok. Eso se los dejo a su estudio y a su consideración. No es porque no quisiera darles, sino darles esa respuesta, ni porque no la sepa, porque esto lo digité yo, sino que yo quisiera que complementaran con eso, ¿sí? Porque la programación es eso, es pensar, es programar y tirarle. Yo lo quería enfatizar la clase de hoy a estudiar la lógica. O sea, cómo vamos o cómo llegamos a esta, digamos, a esta generalización del ciclo. Empezamos con un dibujo, empezamos haciendo con dibujo y luego empezamos a hacer de otra manera y llegamos a esto, ¿sí? Yo de todas maneras les voy a pasar la grabación de esta clase, les voy a pasar el código, aquí vamos a ejecutarlo, vamos a mirar cómo se comporta. ¿Sí se ve allí o...? Espera. Ok, se me perdió la ventana, vamos a decirle nuevamente. ¿Qué? Ok. A continuación digite 9 números. Número 1, 2, número 2, 3, 6, 7. Estoy llenando el arreglo, ¿sí? 12, 6, 90, número 9, 45. Digite nuevo número. Ese es el número que vamos a ingresar, ¿sí? Vamos a poner un número que se diferencie de los demás. Vamos a poner un número negativo, menos 12. Ese menos 12 lo voy a ingresar al arreglo. Digite posición del 0 al 9. Es la posición en la que quiero ingresar eso. ¿Por qué empieza desde el 0? Porque el arreglo empieza desde la posición 0. Entonces digamos que yo quiero insertarla en la posición 4. ¿Ya? Entonces damos Enter y acá vemos que el arreglo original que había ingresado es 2, 3, 6, 9, 12, 6, 90, 45. El 0 al final, Java lo pone automáticamente porque yo nada más le di hasta el 45. En la posición 4, insérteme el número menos 12, ¿sí? Entonces contamos 0, 1, 2, 3, 4. Aquí en esta posición efectivamente ingresamos el menos 12 y corrimos las demás. Mira, 9, 12, 6, 90 y en el donde estaba el 0 quedó el 45. ¿Sí? O sea, el código sí funciona. Ya, tendríamos que hacerle distintas pruebas para verificar que todo está bien, pero al momento, digamos que hasta el momento me funciona, ¿no? La lógica. Entonces, compañeros, bueno, yo quería eso, enfatizar en cómo llegamos a una lógica, cómo llegamos a generalizar, digamos, un ciclo, unos patrones, una secuencia, y cómo llevamos eso después al lenguaje. Ya depende del lenguaje, ¿sí? Ya nos enfrentamos a otro problema que es la sintaxis. Entonces, pero bueno, básicamente, si en la siguiente clase, yo creo que quisiera como seguir en esta, digamos, en esta dinámica de explorar la lógica, porque el programador lo primero que tiene que preocuparse es de la lógica, más que de la sintaxis. Imagínense este ejercicio que hubiéramos ido de una vez acá al bloque de código, o sea, hubiese sido imposible prácticamente hacerlo. ¿Ya? Tendríamos que tener muchísima experiencia para poderlo hacer. Primero nos vamos en esta secuencia en que hicimos hoy aquí y a lo último tendríamos que poner el código. Entonces yo les voy a dejar el código, se los voy a pasar al grupo de programación
lo estudian. Si ustedes desean, para mí sería el mejor ejercicio que pueden hacer ustedes, digitar de acuerdo a la lógica que tenemos acá, que hemos hecho, que hicimos, y tratar de digitar su propio, digamos, código, ¿no? Sin embargo, como respaldo, yo les voy a pasar el código a ustedes. Y en la próxima clase ya podríamos invitar a que pasemos de esta parte a código, ¿sí? A código específicamente Java. O sea, ya después de que tenemos la lógica, podemos hacer una clase de cómo pasar la lógica al lenguaje Java. ¿Sí? Me parece que también sería una clase súper interesante. Entonces, voy a parar aquí el video.